por su amable consideración, al equipo organizador por haber hecho posible este evento y a todas y todos que el día de hoy nos acompañan por su interés en un tema fundamental como lo es el derecho a la salud en el contexto del trabajo social. Me permitiré exponerles lo que es la génesis de los derechos humanos en la salud desde la visión de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. En este marco vamos a hablar desglosándolo en 4 aspectos. Uno de ellos es qué son los derechos humanos, otro es cómo definimos a la salud y al derecho humano a la salud, otro más el derecho a la salud en México y la visión acerca del derecho a la salud desde el quehacer de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Con todo gusto les puedo dejar la versión electrónica también de esta ponencia para que la puedan consultar en cada uno de esos aspectos. En cuanto a lo que implican los derechos humanos, ya desde la visión de la reforma del artículo 1 constitucional de 2011, ya vemos que es una visión más amplia desde los estándares internacionales. Y estos derechos humanos como garantías jurídicas universales que protegen a personas y grupos contra acciones que interfieren en sus libertades fundamentales y en su dignidad humana, es lo que hace que caracterice la concepción de estos derechos. Estos derechos son fundamentales principalmente porque están sustentados en normas internacionales. Esto significa que no solamente están consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino como también en las leyes federales y locales, tratados internacionales que nuestro país haya adoptado al margen de la protección de los derechos fundamentales para todas y todos. También se goza de protección jurídica, es decir, existen mecanismos jurisdiccionales que se encargan de hacerlos vigentes como son tribunales y juzgados, así como mecanismos no jurisdiccionales como la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y las comisiones de derechos humanos como la nacional y las que se tiene en cada estado de la República. Se centran, es una parte fundamental, en la dignidad del ser humano. Esta característica es de vital importancia porque no se trata de un esquema político o social de moda, está basado en la esencia del ser humano, lo que los hace inalienables e irrenunciables. Son de obligado cumplimiento para los estados y los agentes estatales. Esto significa que no permiten la prerrogativa del Estado de cumplirlos o no. Los tienen que cumplir y hacer cumplir no solamente por las y los servidores públicos, sino también es obligación de todas y todos observarlos y respetarlos. No pueden ignorarse ni abolirse. Ampliando lo que se mencionó en el apartado anterior, no queda a criterio del Estado si los debe o no debe cumplir. Se deben cumplir y hacer cumplir porque de no hacerlo estaríamos hablando de un régimen totalitario. Si se dan cuenta, la parte de los derechos humanos pues es la esencia misma de la creación de las instituciones. No pueden ignorarse, les digo, ni abolirse, y son indivisibles y están relacionados entre sí. Esto significa que el cumplimiento de un derecho humano no puede ser en detrimento de otro. Todos los derechos humanos, sean estos los derechos civiles, políticos, como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley y la libertad de expresión, los derechos económicos y sociales y culturales, como el derecho al trabajo, la seguridad social y la educación, o los derechos colectivos, como los derechos al desarrollo y la libre determinación, todos son derechos indivisibles, interrelacionados e interdependientes. El avance de uno facilita el avance de los demás. De la misma manera, la privación de a uno afecta el ejercicio de otros derechos. Otra parte es que son universales. El principio de la universalidad de los derechos humanos es la piedra angular del derecho internacional, precisamente estos derechos. Este principio se ha reiterado en numerosos convenios, declaraciones y resoluciones internacionales de derechos humanos. En la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena en 93, por ejemplo, se dispuso que todos los estados tenían el deber, independientemente de su sistema político, económico y cultural, de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. Ahora, ¿cómo definimos a la salud y al derecho humano a la salud? La Organización Mundial de la Salud ha definido el concepto de salud como la condición de todo ser vivo que goza de un absoluto bienestar tanto a nivel físico como a nivel mental y social. Es decir, el concepto de salud no solo da cuenta de la ausencia de enfermedades o afecciones, sino que va más allá de eso. En otras palabras, la idea de salud puede ser explicada como el grado de eficiencia del metabolismo y las funciones de un ser vivo a escala micro, celular, y macro, social. También implica
el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Por su parte, el derecho humano a la salud es uno de los derechos sociales por antonomasia. Se trata de un derecho complejo, que se despliega en una amplia serie de posiciones jurídicas fundamentales para las y los particulares y para el Estado. El derecho a la salud tiene un carácter prestacional en la medida en que implica y conlleva una serie de obligaciones positivas, es decir, acción por parte de los poderes públicos. Así, por ejemplo, a partir del derecho a la salud, corresponde al Estado asegurar la asistencia médica una vez que la salud, por la causa que sea, ha sido afectada. Esto es lo que se llama el derecho a la atención o asistencia sanitaria. El derecho a la salud también genera, como sucede con todos los derechos sociales, la obligación del Estado de preservar el bien jurídico protegido por la Constitución, es decir, la salud. Tal protección supone la obligación del Estado de abstenerse de dañar la salud y la obligación de evitar que particulares, grupos o empresas la dañen. Podría decirse que el derecho a la salud se despliega en un haz complejo de derechos y posiciones subjetivas. Obliga también a los particulares, por ejemplo, los establecimientos médicos privados están obligados a proporcionar un servicio de urgencia a cualquier persona que lo requiera, con independencia de que pueda o no pagarlo. En caso de que el afectado no tenga recursos económicos para permanecer en el hospital o clínica privados, la obligación del establecimiento se limita a estabilizar a la persona, proporcionándole los medicamentos que necesita en lo inmediato y procurar su correcto traslado a una institución pública. Si no lo hiciera, se podría configurar el delito de omisión de auxilio que prevén los distintos códigos penales de la República. Es importante enfatizar a la idea de que la salud tiene un componente individual y un componente colectivo o social. Desde luego, el goce de la salud es un bien individual, pues cada persona puede o no tenerlo con independencia de que su familia o sus vecinos también tengan buena salud. Pero la salud también tiene una dimensión colectiva. Si consideramos que hay factores sociales que tienden a preservarla o vulnerarla, tales como las epidemias, la contaminación, la circulación de agentes patógenos, la falta de hábitos higiénicos y las inapropiadas medidas de prevención de enfermedades, la salud como un bien social solamente se puede preservar mediante un esfuerzo colectivo por medio del cual se desarrolle un sistema de atención sanitaria adecuado. De la consideración del derecho a la salud como derecho fundamental, deriva que el sistema de prestaciones que se establecen para hacerlo realidad deben tener por lo menos las siguientes características: universalidad, equidad y calidad. El derecho a la salud también es definido ampliamente por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas en su observación general número 14 como el derecho al disfrute del más alto nivel posible en esta materia. En este orden de ideas, el concepto del más alto nivel de salud tiene en cuenta tanto las condiciones biológicas y socioeconómicas esenciales de las personas como los recursos con que cuenta el Estado. Sin embargo, existen varios aspectos que no pueden abordarse únicamente desde el punto de vista de la relación entre el Estado y los individuos. Así, los factores genéticos, la propensión individual a una afección y la adopción de estilos de vida malsanos o arriesgados suelen desempeñar un papel importante en lo que respecta a la salud de las personas. Por lo tanto, el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel posible de la salud. Ahora, en el derecho a la salud en nuestro país, el concepto de la protección de la salud en México se ha ido transformando al paso de los años. Inicialmente se concebía como una cuestión religiosa o de mera caridad. Posteriormente, con base en el movimiento de reforma, el Estado mexicano se asumió como el único responsable de su cumplimiento, pero bajo un aspecto meramente individualista. Finalmente, en la Revolución de 1910 y las ideas progresistas del Constituyente de 1917, transformó esta concepción, otorgando al derecho a la salud su carácter social. Posteriormente se van reformando las instituciones a cargo de la salud en México, destacando la creación del Instituto Mexicano de Seguro Social, el IMSS, en 1946, mientras que en el año de 1959
se creó el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE. El 3 de febrero de 1983 se estableció el derecho a la protección de la salud como derecho autónomo a nivel constitucional, mediante la reforma al artículo 4, adicionándole el siguiente párrafo. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. De la lectura de dicho párrafo, se desprende que debe existir concurrencia entre la Federación y las entidades federativas para hacer efectivo el derecho a la salud. Esto responde no solamente a un sano federalismo, sino también a una necesidad real y al interés fundamental de las y los mexicanos para que todas las instancias de gobierno intervengan en su concreción, ya que sin la concurrencia de ambas instancias, la acción sanitaria sería del todo ineficaz. A partir de la reforma constitucional de 2011, el derecho a la salud, junto con todos aquellos considerados como garantías individuales, fueron consagrados como derechos humanos en nuestra Carta Magna, con la obligación de atender los estándares más altos de protección de los derechos de las personas. La ley que desarrolla los mandatos del artículo 4 constitucional en materia de salud es la Ley General de Salud, la cual establece como finalidad el bienestar físico y mental de las personas, el mejoramiento de la calidad de vida, la protección de los valores que coadyuven a la conservación y disfrute de la salud, el disfrute a los servicios de salud y asistencia social, el adecuado aprovechamiento de los servicios de salud y el desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud. Actualmente es al Sistema Nacional de Salud a quien corresponde hacer frente a los problemas de salud que aquejan a nuestro país. El artículo 5 de la Ley General de Salud establece que este sistema se compone de las dependencias y entidades de la administración pública, tanto federal como local, las personas físicas o morales de los sectores social y privado que presten servicios de salud y de los mecanismos de coordinación de acciones entre dichos sectores. En este sentido, más allá de lo que se dispone en el artículo 4 constitucional, la citada Ley General de Salud establece claramente que las y los mexicanos que no cuenten con acceso a algún tipo de atención sanitaria deberán ser incorporados al sistema de protección social en salud. Una vez señalado lo anterior, queda discusión si el derecho a la salud es en su carácter como un derecho social o es un derecho justiciable. En la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, creemos que desde este contexto se puede definir como las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud. Surge el derecho del gobernado a raíz de esta expresión para exigir, siempre que se encuentre dentro de la hipótesis legal, el cumplimiento de su derecho constitucional y en su caso de que éste sea desconocido, podrá acudir al juicio de amparo reclamando la violación a su derecho humano a la protección a la salud. Por último, no podemos obviar la creación de 3 instituciones que están a cargo de velar por el cumplimiento y vigencia de los derechos humanos a la salud. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que lo hace a nivel federal desde la fecha de su creación, el 6 de junio de 1990, y a nivel local, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, creada el 30 de septiembre de 1996. Aunado al anterior, existe la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, creado en el mes de junio de 1996, tratándose de una institución pública que ofrece medios alternos para la solución de controversias entre usuarios y prestadores de servicios médicos, promoviendo la prestación de servicios médicos de calidad y contribuyendo con la seguridad de los pacientes. Es importante recalcar que el servicio público que desarrollan estas 3 instituciones son completamente gratuitos. Ahora, el derecho a la salud desde la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal. La Comisión es un organismo público autónomo de protección y promoción de los derechos humanos más grande del país en términos de la población que atiende y del número de quejas que recibe, y tiene por objeto esencial la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos previstos por el orden jurídico mexicano. Dentro de la metodología para la investigación de violaciones a derechos humanos,
Las violaciones al derecho a la salud se pueden agrupar en las siguientes: abandono de la o el paciente, aislamiento hospitalario o penitenciario por tener la condición seropositivo o enfermo de VIH, deficiencia en los trámites médicos, falta de notificación de estado de salud de VIH, negativa de atención médica por tener la condición de seropositivo o enfermo de VIH, negativa o inadecuada prestación del servicio público, negligencia médica y violación del derecho a la protección a la salud. Ese es nuestro catálogo que nosotros establecemos cuando recibimos las posibles violaciones a derechos humanos a través de las quejas. A diferencia de otros derechos, como la libertad de expresión, la libertad de tránsito y la libertad de pensamiento, el papel del Estado no se limita a no interferir su ejercicio, sino que debe llevar a cabo las tareas de prevenir, investigar y sancionar las conductas violatorias de ello. En lo que corresponde al derecho a la salud, el desempeño de las y los servidores públicos de las instituciones es fundamental, ya que de sus acciones u omisiones dependerá la eficacia con que éste se garantice. La efectividad del derecho a la protección de la salud demanda la observancia de elementos esenciales que garanticen servicios médicos en condiciones de disponibilidad, accesibilidad, esta incluye la física, económica y acceso a la información, la aceptabilidad y calidad. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal observa que el derecho a la salud solo se puede alcanzar por medio del cumplimiento puntual de las obligaciones básicas del Estado, orientadas al respeto que se le exige de intervenir, directa o indirectamente, en el disfrute del derecho a la salud, al deber que tienen las instituciones públicas de adoptar medidas para impedir que terceros interfieran en la protección de la salud y el deber jurídico de las autoridades vinculadas con los servicios públicos de protección de la salud de adoptar las medidas de carácter legislativo, administrativo, presupuestario, judicial o de otra índole para dar plena efectividad a este derecho. El derecho a la salud es un derecho humano, exigible y esencial para el desarrollo armónico de cualquier sociedad democrática, el cual demanda necesariamente la planeación de creación de políticas públicas y programas nacionales que coadyuven en la creación de infraestructura material y en la formación de recursos humanos suficientes para brindar un servicio de salud de alta calidad y eficiencia tanto en el país como en el Distrito Federal. El Estado, a través de su sistema de salud, también tiene la responsabilidad de garantizar la igualdad en la prestación de ese servicio, facilitando el acceso a toda la población que lo requiera, especialmente a quienes estén en condiciones socioeconómicas menos favorables. Para tales efectos, el Estado está obligado a garantizar la eficacia en la prestación del servicio de salud, otorgando todas las facilidades materiales e institucionales previstas en el orden jurídico interno e internacional, a fin de poner en práctica políticas públicas, sanitarias y sociales orientadas a proporcionar información de salud en general, así como para prevenir enfermedades y desnutrición, y brindar óptima atención médica a toda la sociedad en general, en especial a grupos vulnerables y desprotegidos en condiciones de igualdad. Es importante destacar que en las quejas recibidas por violación al derecho a la protección de la salud se observan, además de la falta de médicos y de capacitación continua, la insuficiente supervisión de las y los internos y los residentes, que son, en el primer de los casos, que quienes tienen el primer contacto con el paciente, y en el segundo, quienes ya siendo médicos, asisten a los especialistas para auxiliarlos en calidad de alumnos en la atención de los enfermos. Hemos observado con preocupación que en muchos casos el personal médico titular delega su responsabilidad en internos de pregrado, estos alumnos de medicina cumpliendo la fase final para la obtención del título, para atender determinados padecimientos o incluso urgencias médicas, sin el apoyo y la supervisión del titular, lo que aumenta de manera significativa el riesgo de que se cause un daño irreparable a la salud de las y los pacientes, debido a que carecen de los conocimientos y las prácticas necesarios para hacer frente a determinadas circunstancias. También se ha detectado la intervención de médicos residentes, médicos de formación para algunas especialidades, en procedimientos de especialidad médica sin supervisión adecuada. Lo anterior predispone, debido a la falta de experiencia y guía en la aplicación de los procedimientos y tratamientos, a retrasos y complicaciones en la aplicación de los mismos.
lo que trae como consecuencia una atención médica deficiente. La falta de oportunidad en la atención médica, así como la disparidad del conocimiento médico respecto a los procedimientos administrativos hospitalarios, también influyen en generar variedad de percepciones sobre la atención médica determinada e inclusive retrasos que influyen en el resultado de la terapéutica empleada. Partiendo de un análisis de las quejas relacionadas con presuntas violaciones al derecho a la salud, es conveniente conocer los requisitos autorizados y reconocidos por el ordenamiento jurídico mexicano para que el personal brinde los servicios en las instituciones públicas correspondientes, que señalan que no se deben delegar, tal como se observa en las quejas presentadas ante nuestra comisión. Las responsabilidades médicas en personal que se encuentran en proceso de capacitación académica y práctica, lo cual corresponde a una desviación del servicio público en materia de salud. Es posible advertir que en las instituciones de salud del Distrito Federal existen diversas personas encargadas de la atención de los pacientes, cuya responsabilidad está en función de su antigüedad y grado de estudio. Sin embargo, al tolerarse que estudiantes o médicos en proceso de capacitación atiendan a pacientes sin la supervisión adecuada, se vulneran las disposiciones relacionadas con el derecho a la protección de la salud, las cuales disponen la obligación que tienen las y los servidores públicos de cumplir con el servicio encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause su suspensión o deficiencia, o implique el incumplimiento de cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. Como pueden apreciar, dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con mi formación profesional? Pues en un estado donde ustedes, al estar incorporados a un servicio público, adquieren la calidad de servidoras y servidores públicos, tienen la necesidad de conocer el marco normativo, y es una de las campañas que queremos emprender preventivamente, que sepan, por un lado, a qué tienen derecho, porque es lo fundamental, digamos, sus prestaciones laborales, pero por otro, a qué tienen la obligación de cumplir, porque detectamos, y es uno de los puntos que aquí se destacan, que muchas veces es por desconocimiento del marco normativo, en un formato también amigable y no tan técnico que les permita conocer los alcances de la propia regulación. En las instituciones públicas de salud, el personal de enfermería también desempeña un papel fundamental que funge como auxiliar en los tratamientos médicos. Desde el año de 1994, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud determinaron la importancia de contemplar los llamados consultorios de enfermería para auxiliar a los médicos en su labor cuando se trate de la atención a pacientes con enfermedades de bajo riesgo en el primer nivel de atención, pudiendo asesorar la enfermera a los pacientes en cuanto a hábitos de vida, asistencia familiar y servicios de atención domiciliaria con la participación del equipo de salud. Sin lugar a duda, el papel del personal de enfermería es crucial en la protección de la salud. Sin embargo, la falta de implementación de programas de capacitación permanente que contribuyan en la formación profesional del personal de enfermería en el ámbito local y a la falta de criterios para la actuación y responsabilidades dependiendo del nivel de capacitación, impide el cabal ejercicio de sus funciones y en última instancia se traduce en deficiencias en la atención médica de las personas. Esta comisión también ha detectado con preocupación la insuficiencia de recursos destinados al sistema de salud del Distrito Federal, la cual genera una falta de capacidad para garantizar de forma efectiva el derecho a la protección de la salud en muchas ocasiones bajo el argumento de la carencia presupuestal. La ausencia de infraestructura hospitalaria para la atención de la población, la falta de personal especializado para la atención médica, la carencia del equipo y materiales adecuados para la elaboración de estudios y análisis clínicos son los principales motivos de queja ante la comisión, ya que se traduce en una dilación en la atención de enfermedades o intervenciones quirúrgicas y del tratamiento en general de los pacientes. Otro ejemplo del problema de escasez de recursos por el que pasan las instituciones públicas de salud del país y del Distrito Federal es la falta de medicamentos suficientes para la atención de los padecimientos, que se ha hecho más evidente en los últimos años, lo cual afecta de manera directa a los pacientes, quienes dejan de recibir el medicamento prescrito e interrumpen su tratamiento, lo que ocasiona consecuencias graves en su salud y se ven obligados a destinar recursos económicos a la compra de un medicamento que por derecho deben recibir sin costo de parte de las instituciones públicas de salud. De las quejas recibidas en la comisión, se observa que servidores públicos encargados de brindar la atención médica proporcionan un trato poco amable y hasta irrespetuoso a las y los pacientes y sus familiares,
derivando en conductas discriminatorias que afectan la dignidad de las y los enfermos. De igual forma, se ha constatado el inadecuado prestación del servicio médico y la deficiente atención materno-infantil durante el embarazo o el puerperio, que transgrede lo dispuesto en el artículo 32 y 33 de la Ley General de Salud, los cuales disponen que la atención médica es el conjunto de servicios que se proporcionan al individuo con objeto de proteger, promover, restaurar su salud, y se deben considerar como actividades de atención médica las preventivas, las curativas y las de rehabilitación física o mental, circunstancias que en diversas ocasiones se dejan de observar. En los casos materno-infantiles se han documentado casos de violencia obstétrica, el término es controvertido, en donde a la usuaria obstétrica se le impide una participación activa durante el proceso de la gestación, parto y puerperio, y más bien se coloca de facto al proceso de embarazo como una patologización de la usuaria, quedando generalmente como un ente pasivo y no activo sobre la terapéutica empleada. Son constantes los relatos de las usuarias sobre comentarios denigrantes y ofensivos por parte del personal médico, de enfermería e incluso administrativo sobre su estado de embarazo y la resolución del mismo. En el caso de los pacientes pediátricos, se observa la misma deficiencia ya señalada y que incluso han generado que el público usuario acuda a hospitales privadas o hagan uso de instituciones de salud federales, generando un gasto para la economía de los padres y madres de las niñas y niños. De lo anterior, se desprende que el paciente o su tutor legal tienen en todo momento el derecho a que el médico tratante les brinde la información veraz y completa acerca del diagnóstico, pronóstico y tratamiento de su enfermedad en forma clara y comprensible, con el fin de favorecer el conocimiento pleno de su estado de salud y para permitirle decidir con libertad y sin presión si acepta o rechaza el procedimiento, diagnóstico o tratamiento terapéutico ofrecido, así como el uso de medidas extraordinarias de supervivencia en pacientes terminales. De igual forma, el paciente tiene derecho a recibir un correcto diagnóstico y la atención necesaria durante su enfermedad, y en caso de que eso no lo pueda ser brindado, se le remita a otro médico para que obtenga la atención adecuada a fin de no incurrir en responsabilidad o negligencia. Otra queja frecuente es la relativa a los casos de atención urgente cuando está en peligro la vida o existe algún problema médico quirúrgico agudo que pone en grave riesgo a la misma, a un órgano o a una función, y que requiere atención inmediata. Casos en los cuales el paciente debe ser atendido por las personas o las instituciones públicas que tengan conocimiento de la urgencia y en su caso ser trasladados a los establecimientos de salud más cercanos para recibir la atención médica. Esta comisión ha documentado una gran cantidad de quejas en la que el paciente deja de recibir la atención médica requerida en las unidades de urgencias de las instituciones públicas de salud, debido a que no cuentan con los servicios o infraestructura necesaria para la atención médica, lo que ocasiona traslados de pacientes a otras instituciones de salud. Por otra parte, se advierte con preocupación la inobservancia del marco normativo que rige a las instituciones públicas de salud, ya que derivado del análisis de las quejas que se presentan en la comisión, ha sido posible identificar en el desarrollo de sus funciones los servidores públicos que prestan los servicios públicos de salud en el Distrito Federal incumplen de manera reiterada con lo prescrito con las diversas normas oficiales mexicanas, la cual son de observancia obligatoria para los sectores público, privado y social. El cumplimiento puntual de las normas oficiales mexicanas es una condición indispensable para alcanzar los objetivos de establecer programas preventivos de salud a efecto de lograr un decremento en el índice de enfermedades, cirugías y tratamientos que pueden ser prevenidos a partir de programas y acciones tanto en el gobierno federal como en el gobierno del Distrito Federal. Están obligados a difundir y lograr su eficiencia, reduciendo costos importantes para el sector salud en cuanto a las consecuencias de la no prevención de posibles enfermedades y trastornos de salud. Sin embargo, los programas existentes resultan insuficientes para lograr los índices de salud óptimos, por los que se deben sistematizar, homogeneizar y actualizar con criterios científicos, tecnológicos y administrativos. El manejo de la información, así como los procedimientos para el diagnóstico y tratamiento específico de los problemas de salud de los pacientes, con el fin de llevar a cabo de forma más eficiente las acciones preventivas, curativas y de rehabilitación. En virtud de lo anterior, se observa la necesidad de fortalecer, difundir y mejorar los programas de prevención determinados en las distintas normas oficiales mexicanas,
y que se dé cumplimiento cabal a su contenido para elevar los estándares de salud de la población mexicana, garantizando con ello su atención integral. Es oportuno señalar que el cumplimiento de estas normas oficiales mexicanas resulta contrario al mandato constitucional del derecho a la protección de la salud de toda la población, sin discriminación, y hace evidente la desigualdad que existe para acceder a la prestación del servicio de salud en México. En atención a los razonamientos anteriores, para nuestra comisión, la prestación indebida del servicio a la salud, tal y como quedó expuesto, implica una violación al derecho de toda persona tiene a la prolongación y el mejoramiento de su calidad de vida, a la conservación y al disfrute de condiciones de salud, a la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud y al disfrute del servicio médico y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población. Si ven, y es una de las partes que queremos evidenciar, no podemos generalizar. Es una situación donde en el número de los casos, a raíz de la cantidad de atenciones que se dan en la Ciudad de México y las personas que vienen sobre todo de la zona conurbada, pues sí se detectan estas deficiencias. Pero también sería injusto no reconocer todo el trabajo cotidiano que hacen en las peores condiciones las personas que conforman todo el sistema de salud de nuestro país. El problema es que no queda solo en el sistema de salud, es un problema integral que se tiene que abordar desde la propia inyección del presupuesto y otra más importante, condiciones laborales adecuadas para todas y todos, porque por un lado tenemos la responsabilidad doble de que son servidores públicos más la atención posible de alguna negligencia médica, y por otro tienen condiciones y horarios de trabajo o condiciones de ambiente de trabajo que no son idóneas para que desarrollen sus propias capacidades. Esta es una cuestión que tenemos que reconocer constantemente, decirle a todas y todos que hacen un servicio público, antes que nada, gracias. Pero la obligación del Estado es proporcionarle las condiciones para entonces poderles exigir la prestación del servicio. Entonces, ¿cómo atender más? Porque sí lo tenemos que ver y lamentablemente existen estos casos que ya he explicado, cómo atender de manera preventiva, con exigencias puntuales en las inyecciones presupuestales, pero sobre todo en el trato humanizado. Muchas veces, y ustedes lo oyen todos los días, pues sí se tienen que despersonalizar por la magnitud o el impacto que pueden tener cada uno de los casos, pero finalmente lo que tenemos frente a nosotros son personas. Y ahí es donde tenemos que generar esa sensibilización, el uso del lenguaje, la parte que les decía de capacitación, es fundamental la capacitación, pero la capacitación asertiva, la que no les quite su tiempo, la que les dé a ustedes los insumos que requieren para fortalecerlos en sus capacidades y en sus habilidades. Una muy importante, y destaca en la mayoría de las quejas que tenemos en la comisión, es que conozcan, así como deben saber sus derechos, sus obligaciones. Porque les digo, muchas veces actúan, y es el currículum oculto que llamamos en la academia, que llegan y copian lo que ven que hizo la otra persona, y no necesariamente se les incorpora con un conocimiento institucional de toda la normatividad que implica. Obvio, ustedes no están para saber derecho, pero sí están para padecerlo si no lo saben. Entonces hay que darles las posibilidades para, o sea, hay una broma que hicimos en los abogados, el derecho es como el aire, no se ve, pero sin él se ahogan. Entonces hay que tener cuidado que conozcan para exigir, porque también es una realidad. Conocer un derecho los empodera para exigirlo en sus condiciones, pero también les hace saber sus responsabilidades. Y esa es una parte para nosotros fundamental de generar las campañas preventivas con las instancias que nos toca coordinarnos, y siempre en la mejor articulación también en estas invitaciones, porque si ustedes ven el panorama, pues no es muy halagüeño. Pero, por otro lado, tenemos las otras buenas prácticas que también hay que visibilizar sobre lo que implica nuestro sistema de salud, que si bien es cierto, tiene sus deficiencias, la magnitud de la población que se atiende, también tiene las mejores prácticas en muchos de los esquemas de los que se participan. Y la dignificación de las personas que incorporan y que están en el sistema mismo de salud, pero sin desconocer, porque desafortunadamente es una realidad, las deficiencias que terminan en un impacto que es todavía mayor, porque es la salud e integridad de las personas a las que nos debemos. Entonces, en este sentido, reiterar más que nada el agradecimiento a poder participar con ustedes, a exponerles estas situaciones, porque nos alertan, nos visibilizan las condiciones en las cuales también se está trabajando nuestros sistemas de salud, y por otro lado, pues ponerles a su disposición a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para auxiliarles, para asesorarlos
que no sea cuando ya llegue la queja, que tengan ustedes un respaldo institucional de conocimiento, de difusión, y que cuando haya efectivamente alguna situación de violación se atienda inmediatamente. Finalmente es una responsabilidad que no está reconocida institucionalmente, sino que son prácticas que son en muchos casos también, hay que decirlo, aisladas, pero que no se pueden tolerar más en un ejercicio tan noble como el que ejercen ustedes todos los días. Muchas gracias.